en su versículo 8 y 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Alabado sea Cristo. En el campo de batalla, allá en los tiempos de Israel y los filisteos, se estaba dando un acontecimiento que llamaba la atención a todo el pueblo. La nación de los filisteos, compuesta de 5 grandes reinos, estaba desafiando a Israel, que tenía 12 tribus. No es comparada tribu con reino, porque cada una de las tribus de Israel eran pequeñas en comparación con 5 reinos juntos. Cuando se habla de los filisteos, no se estaba hablando de solamente un grupo, se estaba hablando de 5 naciones asociadas que pertenecían a la nación de los filisteos. Y estos filisteos, además de tener una característica de ser el azote de la zona, los que llevaban el control en cada uno de los lugares de ahí, ahora están desafiando a Israel. Y como si fuese poco, no basta con que fuese un ejército numeroso, sino que llevaron consigo uno de los paladines que los representaban de la tribu de Gad, allá de esa nación de Gad, de los filisteos. Estaban llevando al representante, un gigante, Goliat, que cuando las personas y los soldados veían a Goliat, lo primero que causaba era el gran temor. El gran gigante, o sea, una persona de muy alta estatura y también de una fortaleza increíble. Cuando se menciona la armadura de Goliat y las herramientas que llevaba consigo, tanto la espada como la lanza, como el escudo y todo lo demás, dice que el peso de esto era tan terrible, lo que da a entender que no solamente era un hombre alto, sino que también era un hombre fuerte. Y el ejército de los filisteos estaba haciendo algo que era hasta cierto sentido una burla y una deshonra para el pueblo de Israel. Y es que los filisteos se jactaban de tener el gran paladín, el gran guerrero, y no estaban ni tan siquiera dispuestos a pelear contra Israel. Ellos retaban y decían que aparezca un hombre que sea capaz de luchar contra Goliat. Si vence a Goliat, entonces nosotros nos sometemos a ustedes. Pero si Goliat vence a su guerrero, ustedes serán tributarios para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Qué sucede? A Saúl lo habían electo como rey, y recordaremos las descripciones de Saúl. Dentro del pueblo de Israel dice la Biblia que él sobrepasaba en los hombros a cualquiera de los israelitas, dando a entender que si había alguien que podría luchar contra Goliat, el mayor indicado tenía que haber sido el rey. Sin embargo, el rey se midió a sí mismo y midió al oponente, y sucede que prefirió no enfrentarlo. Y así esa zozobra durante 40 días estuvo Goliat dando vueltas, dando amenaza y retando al pueblo de Israel diciendo: el que pelee conmigo y me derrote, nosotros seremos su siervo, pero si le derrotamos, ustedes nos servirán. Qué bueno es conocer hasta cierto sentido al enemigo. Hay personas que hacen cursos y talleres
para conocer cómo opera el diablo y cómo operan los demonios. Hay conferencistas, charlistas internacionales que cuando van a una nación a impartir cómo conocer los demonios, cómo conocer al diablo y cómo conocer cada una de esas cosas, eso es un lleno total, porque muchos cristianos se interesan en gran manera en cómo conocer al enemigo para poder derrotarlo. ¿Eso está mal? Bajo ninguna manera, pues esto es parte de la dinámica y del conocimiento bíblico, e inclusive hasta materias existen en los institutos bíblicos llamada demonología, que trata de estudiar el poder de Satanás y de los demonios y cómo operan para poder clasificarlo y entender mejor el reino de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede? ¿De qué nos vale a nosotros, de qué nos sirve como creyente, como cristiano, aprender tanto acerca de Satanás y de las cosas del diablo? ¿En qué nos edifica a nosotros que duremos tanto tiempo y tanto afán para escudriñar esas cosas? Hay algo más provechoso aún que no hicieron ninguno de los israelitas de aquel tiempo, de los tiempos de Saúl. Y es que en lugar de nosotros dedicar un 90% de nuestro interés de aprendizaje en cómo saber y conocer cómo opera el enemigo, el Señor Todopoderoso dice: en esto deben de preocuparse cada uno de vosotros, y es en conocerme y entenderme que yo soy Dios y que no hay otro. Alabado sea el Señor. A la medida que usted conoce a Dios, no se hace tan imprescindible el que usted dedique tanto tiempo para conocer al diablo. Porque si usted sabe cuántos son los que están con nosotros, bajo ninguna circunstancia habrá ningún temor por las amenazas que puedan venir de afuera. Pero esto lo hace la persona sabia, la persona inteligente, en dedicarse a darse cuenta, a escudriñar e indagar qué tipo de Dios es el que usted le sirve. Alabado sea el Señor. Yo no le sirvo a un Dios, y es bueno que nosotros eliminemos la palabra cuando nos refiramos a Dios. Porque decir nuestro Dios es un Dios poderoso, aunque el término está bien definido y está claro, sin embargo, usted está poniendo a Dios en el sentido de que es uno dentro de posiblemente otros, y eso no es así. Nuestro Dios es poderoso, no es un Dios poderoso, es poderoso. Nuestro Dios es invencible, no un Dios invencible. Nuestro Dios no es un Dios bueno, nuestro Dios es bueno. O sea, los calificativos de Dios seguido de la palabra parece ser como que comparamos a Dios con los demás que aparecen en el montón, y el de nosotros resulta ser el mejor. No, es que nuestro Dios no es el mejor. Nuestro Dios no es el mejor en comparación con los demás, porque es que no hay demás. No hay demás. Todo lo demás es falso. Alabado sea el Señor. Entonces reina Dios como único, y todos los calificativos no van acompañados de la palabra Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es todo lo que pueda existir. Y eso fue lo que David conoció de Dios, que no miró la altura, la estatura de Goliat, ni tampoco el ejército. Él sabía a quién le servía, él sabía el poder ilimitado del Señor, y fíjese que lo había experimentado única y exclusivamente cómo Dios le había ayudado a poder vencer a osos, leones y lobos y cualquiera que amenazaban las ovejas de su rebaño. David no tenía ni tan siquiera la experiencia que tiene usted y que tengo yo. David no sabía en ese tiempo que Dios echaba fuera demonios, que Dios podía matar a las personas. David contaba a raíz de las experiencias que podía ver a través de su tiempo en el campo, y cómo Dios le ayudaba a vencer al enemigo. Y basado en esa misma fe, en esa creencia mínima que él tenía acerca de Dios, es que toma la iniciativa de decir:
tú eres un incircunciso, o sea, tú eres una persona que no merece bajo ninguna circunstancia estar ni cerca del pueblo santo del Señor. Y hoy en este día tu cabeza y tu cuerpo se lo comerán las aves del cielo. Alabado sea el Señor. Tenía una seguridad, tenía una certeza del Dios a quien servía. Por eso no importa qué obstáculo, qué enemigo sea el que esté por de lado o de frente, porque él sabía que Dios tenía el poder y tiene el poder para poder enfrentar y derrotar a cualquiera que fuesen los enemigos. A la medida que conocemos a Dios, nosotros no vamos a tener ningún temor de cualquiera que sea las manifestaciones de Satanás. Pero, lamentablemente, el ignorar las maquinaciones del diablo y el desconocer cómo actúa, también nos puede llevar a cometer muchos errores. Porque hoy en día la mayoría de creyentes, la mayoría de cristianos actuamos por emoción, no por convicción, ni tan siquiera por conocimiento de la palabra. Entonces, cuando actuamos por emoción, creemos como que cualquiera puede levantarse para reprender y echar fuera a Satanás, y que cualquiera puede echar fuera un demonio, y que cualquiera puede, como David, enfrentar a cualquier persona que se presente como si fuese un enviado del enemigo. Y cuando desconocemos esas cosas, estamos más fácil para cometer errores que salir victorioso en los procesos. Lo primero que hay que conocer de Satanás es que no es lo que muchas veces se nos presenta. Le dijimos al principio, cuidado con calificar demasiado poderoso a Satanás, pero mucho cuidado con calificarlo como alguien con el cual usted puede limpiar el piso de la iglesia. Lo primero es que Satanás es el padre de toda mentira. Aunque es un ser creado por Dios, no un simple ángel, que se sepa, porque dentro de los ángeles tenía su rango, estaba por encima de muchos ángeles, pero esa cualidad del cielo que él tenía, ahora en la tierra es calificado como el padre de toda mentira. No importa cuál sea la mentira que aparezca, sea que la digan los políticos, sea que lo digan los cristianos, sea que lo digan los mundanos, cualquier mentira que aparezca tiene su origen en la mente del enemigo de parte de Satanás. Así que eso nos dice también que si él es el padre de toda mentira, en el momento en que uno de nosotros como creyente, para salvaguardar un empleo, para salvaguardar un puesto, para salvaguardar una entrada económica, tenemos que mentir, no estamos siendo usados por el Espíritu Santo, no estamos siendo utilizados por Dios, estamos siendo utilizados por el diablo o influenciado por el diablo, porque toda mentira procede de Satanás y él es el autor, y el que la ejecuta es entonces siervo o acreedor de ese que la inventa. Alabado sea el Señor. Porque si usted toma un artículo, ya sea que lo compra fiado o lo compra de contado, en la tienda en la cual usted compró, ya usted es un cliente. Y no se sorprenda cuando usted va dentro de 20 o 30 años y le preguntan ¿cuál es su número de cédula? Y nada más por el número de cédula, o quizás por el número de teléfono que usted da, le dice, fulano de tal. Y usted se sorprende, y dice, pero ¿cómo saben mi nombre? Nada más por el número de teléfono. Es que usted es cliente de esa empresa. Si usted empezó a vivir la vida hablando mentira, diciendo las cosas que no son verdad, entonces usted es cliente de la empresa, del autor de toda mentira y de toda falsedad. ¿Cuánto alaban al Señor? Una de las primeras mentiras que Satanás quiere hacernos creer a nosotros es que él es el enemigo de Dios, el adversario de Dios. Cuando decimos en dominicana, Yad Veneno, ¿quién es el contrario? Que Relámpago Hernández. Cuando decimos el equipo del Licey, de una vez dicen, que el equipo de las Águilas. Cuando decimos los Yankees, ahí mismo decimos Boston. O sea, porque siempre hay alguien que tiene un adversario, y es normal que hasta en la política y en todo lo que se mueve, lo contrario siempre es definido inmediatamente. Por eso, una de las principales mentiras del diablo es hacernos creer que
él es el enemigo de Dios y que Dios es el enemigo del diablo. Y usted dice, pero eso no es verdad, hermano, todo el tiempo se ha dicho eso. Fíjese, usted no puede comparar a un equipo de grandes ligas, a una liga de muchachitos de 12 años que está practicando en un campito adentro, en un play que ni tan siquiera es play, sino un pedazo de tierra limpio a machete o limpiado quizás a mano, para donde ellos juegan con una pelota de media o con un casco de muñeca, a presentar a un equipo de selección de allá de Estados Unidos con los mejores jugadores de la Liga Nacional o de la Liga Americana, para que cuando vaya a enfrentarse ese grupo de niños de 12 años que juegan en un campo adentro con un bate de guayaba y con una pelota de media, a decirle que esos son los contrincantes del equipo de la selección nacional de Estados Unidos. Eso es una burla. Hasta cierto sentido, quienes han llegado a creer que el diablo es el contrincante de Dios, están igualando al diablo al nivel de Dios. Y esa es la primera falsedad. Satanás no tiene nada que ver con ser el enemigo de Dios. Es un adversario de todo el mundo. Es un contrincante de todo el mundo, pero no lo comparen como enemigo de Dios. Porque cuando Dios va a detener al diablo, cuando va a atrapar al diablo para atarlo por 1000 años, no lo hace él, ni manda al Espíritu Santo, ni a Jesús, ni a nada. Manda al arcángel Miguel, un ángel de más rango, que simplemente le pone la cadena y lo aprisiona. O sea, no podemos meter la mentira de que Satanás es el enemigo de Dios, porque entonces diríamos, bueno, ahí sí es verdad, es una lucha de poderes. No, no es una lucha de poderes. Satanás no tiene el poder ni tan siquiera para llamarse el enemigo del Señor. Otra de las mentiras que él trata de enseñar, Satanás, es que él vive en el infierno. Y hasta predicadores hemos escuchado decir que el diablo está en el infierno, y que no que vive en el infierno, él reina en el infierno, y que allá está reinando Satanás. Y he oído inclusive mientras la iglesia está alabando aquí en adoración, el diablo en el infierno se retuerce de dolor. ¿Qué tal usted me diría si yo le digo, conforme a la palabra, que el diablo nunca ha pisado por el infierno? Por ahí no se ha acercado nunca en su vida. Dice, bárbaro, ¿y de dónde saca eso? No, ¿de dónde saca usted eso de que el diablo vive en el infierno? Porque lo que la Biblia dice es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. El enemigo, Satanás y sus demonios, ninguno están en el infierno. ¿Cuánto alaban al Señor? Él sí va a estar en el lago de fuego, pero será arrojado a ese lugar. No que vive en ese lugar. Y tampoco que él está atormentando en el infierno a nadie. No, porque los demonios, el Satanás está atormentando a los que Dios manda en el infierno. ¿Y dónde dice eso la palabra del Señor? En ningún momento tampoco. Alabado sea Cristo. Entonces nosotros estamos pensando dentro de ese error del conocimiento del diablo. Dios reina en el cielo y el diablo en el infierno y el hombre en la tierra. Al revés. Dios reina en el cielo, en la tierra y en el infierno y en todas partes. Pero aquí en la tierra, aunque usted no lo crea, el mismo Jesús y los demás dicen que el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, el hombre le ha entregado el dominio, oiga bien, el dominio del reino de este mundo a Satanás. Por eso no se sorprenda de tantas leyes y tantas aberraciones que a cada rato salen las naciones aprobando y desaprobando y condenando, porque el diablo es experto en llamarle a lo malo bueno. Amén. Y llamarle a lo dulce amargo, a lo que es luz llamarle tiniebla. Por eso no se sorprenda de lo que está sucediendo en este mundo hoy en día, que todo lo malo es bueno, todo lo adverso es correcto, todo lo que es contranatural es natural, y el que no esté de acuerdo con esas cosas es un desfasado, es una persona sin mentalidad, es una persona encerrado, es una persona arcaica, es una persona que no merece ni tan siquiera que se le salude y que se le mire de frente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos están haciendo bien las obras del diablo, que es el príncipe de este siglo.
Alabado sea el Señor. También dicen, el enemigo nos aconseja a que digamos que todo lo malo que nos pasa es al diablo que hay que culpar. Y no es raro ver a un cristiano que si se tropezó, fuera el diablo, malicia del enemigo. Si le cae un aguacero, malicia del diablo. Si estamos dando una campaña y llueve, el diablo lo reprendemos. Y todo lo que sucede es el diablo. Si caemos enfermos, reprendemos al diablo de este cuerpo. Y si una racha económica, sacamos al diablo de nuestras finanzas. Y todo lo que pueda usted mencionar negativo y malo, pregúntese usted mismo si en alguna ocasión no ha empezado a reprender al diablo y echar fuera al diablo por todo lo que le sucede y por todo lo que le pasa. Le estamos dando un puesto que él no tiene y le estamos dando un reconocimiento que lamentablemente así no es. Desde el momento en que yo me convertí a Jesucristo, mi vida pertenece al Señor. No sé la suya, pero el enemigo no tiene ni parte ni suerte en la vida de cada uno de los creyentes. No importa lo que a usted le pase, no importa lo que a usted le suceda, siempre y cuando usted esté actuando bien delante del Señor y esté haciendo las cosas correctas, aún lo peor que le pueda suceder, usted dé gracias a Dios por eso que le está sucediendo. Dé gracias al Señor por lo que le esté pasando. Y no empiece a darle puesto a Satanás que no tiene ni que tampoco se merece. Usted está enfermo, glorifique al Señor. Usted está sano también. Inclusive la Biblia dice que hay que hacer cuando estamos alegres, cuando estamos enfermos, cuando estamos abatidos. Todas esas cosas lo dice la palabra. Y en ningún momento dice que empecemos a culpar al diablo de la situación que estamos viviendo. Dentro de los errores también que tenemos con respecto al diablo es que yo no sé de dónde es que salen muchos creyentes emocionistas diciendo que tenemos al diablo pisado. O sea, que usted y yo podemos pisar al diablo. Y hasta cantando, ustedes písalo ahí. Y en predicación los evangelistas, dale así con el pie porque tú tienes al diablo pisado. Fíjese, si es malo nosotros atribuirle cosas al enemigo dentro de las que no le pertenecen, peor aún todavía es minimizar el poder del diablo. Amén. Hablamos de un poder limitado, pero usted me busca en la Biblia un texto bíblico donde diga que un cristiano puede reprender y echar fuera a Satanás. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Echar fuera a Satanás. En ninguna parte la Biblia habla de echar fuera a Satanás. Recuerde que Satanás y los demonios no es lo mismo. Satanás es el príncipe de los demonios. Satanás es el jefe de ellos. Amén. Pero a los demonios la Biblia dice que nosotros lo podemos echar fuera. Y nos ha sido dada autoridad para echar fuera al diablo. O sea, a los demonios. Porque al igual que Dios, en cierto sentido, muchas veces en la palabra, cuando Dios habla en la Biblia, y que usted oye textualmente que es Dios que está hablando, usted puede creer que en la mayoría de veces que Dios habla diciendo yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, no es Dios que lo dice, sino el ángel de Jehová. ¿Nuevo para usted eso que le estamos diciendo? Pues fíjese, en la mayoría de los casos los que escudriñan saben lo que estoy diciendo. El ángel de Jehová habla de una forma personificada, de tal manera que usted no oye diciendo como los profetas, así ha dicho Jehová el Señor. El ángel de Jehová no habla así. El ángel de Jehová habla, yo soy Jehová, el primero
y el postrero. Así es que habla el ángel de Jehová. Y si usted quiere verlo en el Nuevo Testamento, vaya a Apocalipsis también, cuando ve al ángel que habla en nombre de Jesucristo, hablando en primera persona, como si fuera él, diciendo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No dice, así dice Jesús, él es el alfa y el omega, el principio y el fin, sino yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en todo momento en el Apocalipsis habla en primera persona. Por eso no se sorprenda que los demonios hablen en representación del diablo como si fuese el mismo diablo, porque en el mundo espiritual no funcionan las cosas como en el mundo terrenal, material. El mundo espiritual es diferente. Un ángel tiene la capacidad de matar a 1000 personas, a 10,000 personas, a 1,000,000 de personas. Y usted dice, ¿y cómo? De la misma manera un demonio podría hacerlo. Oiga bien, y hasta el diablo también. El problema es que para el diablo poder hacer algo en los cristianos, oiga bien, y grábese eso eternamente, para el diablo poder hacer algo en el cristiano, tiene que tener el permiso de parte de Dios. Porque Dios quiere probar al creyente, o porque Dios quiere procesar al creyente, y el enemigo no se da cuenta, el muy tonto, que se convierte en un instrumento de Dios para probar al mismo creyente. Estoy hablando cuando se trata de prueba. No es lo mismo cuando se trata de tentación. Ahí no está Dios en la tentación, ahí está usted, que se ha dejado llevar por la concupiscencia, que se ha dejado llevar por la carne, que se ha dejado llevar por el mundo y abre puerta, comete pecado, y entonces no viene la prueba, sino tentación de parte del diablo, porque usted le ha dejado la puerta abierta. Amén, hermanos. Y es importante que usted conozca esto, porque cuando regresan los 70 de la misión, el Señor le dice antes de ir a la misión, en mi nombre echarán fuera los demonios. Amén. ¿Le dio potestad el Señor a los discípulos para echar fuera demonios? Amén. Y nos dio potestad a la iglesia para echar fuera demonios también. Usted y yo podemos echar fuera todo tipo de demonios. Aunque en una ocasión se presenta un caso de unos demonios de un rango un poquito mayor, que no eran fácilmente echarlo con simple conocimiento, sino además de la fe y el conocimiento, tener una preparación espiritual más arraigada, más profunda en ayuno y oración para poder echar fuera ese género. Algunos creen que es el género de la incredulidad, otros creen que se refiere a ese tipo de demonio que los discípulos en ese momento no pudieron echar fuera, porque sí habían echado fuera otros, pero a ese no lo podían echar. Entonces, ¿qué sucede? Que el diablo lo tenemos pisado debajo de nuestros pies. No dice la Biblia eso en ninguna parte. A veces nosotros somos tan ingenuos que nos tomamos para sí cosas que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Cuando dice la Biblia, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, todo el mundo ahí está claro de que se refiere a Dios, y nadie ostenta el poder decir, no, porque yo mudo los tiempos y las edades, quito reyes y pongo reyes. ¿Verdad que no? A nadie usted ha escuchado decir eso. Pero cuando la Biblia dice, si Él dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies, y que Él le herirá en la cabeza y Él le herirá en el calcañar. Y que tiene entonces Jesús, el Señor, únicamente el Señor Jesús, al diablo sentado, postrado a los pies, porque ese es parte de los enemigos, y el postrer enemigo será la muerte. Pero todo lo que tenga que ver con el reino de la tiniebla, llamado Satanás, llamado los demonios, llamado el mundo, llamado la carne, llamado la muerte, todo está por debajo de los pies de Cristo, pero no por debajo de los pies de ninguno de nosotros. Alabado sea el Señor. Nosotros sí tenemos el poder y la autoridad que ha sido conferida por Dios
para echar fuera todo tipo de demonios. Pero con respecto al diablo, oiga qué es lo que dice la Biblia. Primero el Señor nos dio por su experiencia antes de que venga Pedro y antes de que venga Santiago a decirlo. En el tiempo del desierto, allá en ese lugar, ¿qué sucedió? Duró Jesús 40 días y 40 noches en una preparación espiritual. Y al concluir, entonces aparece Satanás. No se sorprenda si usted tiene algún plan para con Dios y empieza a prepararse espiritual y todo viento en popa. Y cuando usted ahora va a intentar ejercer el ministerio o ejercer lo que Dios le ha dicho que haga, ahora es que se levanta el diablo en su contra. Permítame decirle que eso es normal. Satanás no tiene para qué dedicar tiempo a cristianos inactivos, a personas que no le quitan nada de su reino, a personas que no mueven ni una hoja dentro de las cosas del mundo espiritual de las que él constantemente está tratando de lograr. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando ¿qué? Almas a quien devorar. Y si usted no es alguien que le está quitando almas de las que él está por devorar, entonces usted no se convierte en un objetivo de parte de Satanás, sino que usted lo miran de lejos como ese gatito que todavía ni tan siquiera aruña y que no le hace ninguna mella a los que son sus planes y propósitos. Por eso cuando Jesús dura 30 años aproximadamente allá en Israel, no se habla de que el diablo se levantó para nada. Pero cuando comenzó a hacer su labor de preparación espiritual, ahí como que dijeron: actívense poderes de las tinieblas, porque esto se está poniendo bastante feo. Este hombre ya parece que va a comenzar, porque está 40 días y 40 noches buscando la presencia y llenándose de la presencia. Hay que hacer algo para poder impedirlo. En este caso, por favor, demonios, quédense allá. Déjenme este caso a mí personalmente, porque esto es de rango bastante alto. Y cuando llega ahí, Jesús tiene hambre como es normal y aparece la oferta de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, oiga, no sé si usted se siente tentado muchas veces por los que no conocen al Señor, de decirle: si tú eres cristiano, si verdaderamente tú eres evangélico, porque tenga mucho cuidado cuáles son nuestras actitudes y cuáles son las formas de responder a la crisis que vivimos, a las situaciones en las que estamos, que los demás podrían retarle a usted diciendo: pero tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano evangélico, ustedes dicen que Dios es tal cosa, ustedes dicen que Dios es esto. Tenga mucho cuidado cómo usted anda, cómo usted habla en medio de una crisis, en medio de una situación. Porque Jesús no le respondió nada, solamente el diablo fue que comienza. Y cuando dice: si eres hijo de Dios, dile a esta roca, a esta piedra, que se conviertan en pan. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Qué satisfacía Jesús al convertir una roca o una piedra en pan? Fíjese que inmediatamente hiciera tal cosa, estaría violando el principio y la línea para la cual vino a esta tierra. Él tenía que enseñar a cada uno de nosotros que de la manera normal, sin tener que utilizar su poder de Dios, podría vencer al diablo y a todas las demás situaciones y circunstancias como todo un hombre 100% normal. Óigalo bien, así como lo oye, como todo un hombre 100% normal. Jesús tenía el poder ahí de rajar al diablo en dos en ese momento y de mandarlo prendido en fuego al infierno, a la condenación eterna, y ya. Pero no lo hizo de esa manera. Respondió conforme a la palabra, dándole a entender a usted y a mí que cuando el enemigo venga a hacer cualquier oferta, su arma, su defensa es utilizar la palabra de Dios en su contra. Escrito está: Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el Señor. Y parece ser como que si dijésemos en un juego de pelota: wow, jorrón con la base llena, ya terminó el juego. No, viene el turno del diablo al bate. Y ahora, es con la Biblia, perfecto, muy bien, píchame esa recta ahora, que aquí te va. Aquí le va el batazo del diablo.
y lanza y responde el diablo: ajá, mira, vamos aquí a este pináculo del templo, tírate de aquí, porque en el Salmo 91, óigame, si usted compara la lectura del Salmo 91 con lo que dijo Satanás, está repetido con punto y coma, igual como está escrito, no como nosotros que decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y la paga del pecado es muerte. Crónica 24:5. No sé si entendieron. 3 textos diferentes y una cita distorsionada. Sabemos que dice algo parecido, pero casi nunca acertamos en decir la cita correcta. Pero el diablo la dijo con punto y coma, tal como está. Puede tirarte de este lugar, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tus pies no tropiecen en piedra. Wow. Porque si tú me estás retando, Jesús, con respecto a la Biblia, aquí queda revelado algo que está bien claro para el conocimiento suyo y el mío. El diablo conoce las Escrituras. Amén. Y al que conoce las Escrituras es más fácil poder aplicársela. ¿Usted lo sabía? Que al que no la conoce. Por eso una vez, cuando un creyente cruzó una línea, un semáforo en rojo, y le dijo el oficial de la policía: usted acaba de pasar el semáforo en rojo. Y le dice: ¿quién es usted? Yo soy un ministro del Señor. Pues los ministros del Señor son los que están llamados a cumplir en primer lugar las reglas establecidas. ¿Qué tuvo que hacer? Poner la contravención, y el ministro que quedarse con su boca callada, porque no hubo manera de replicar esa gran verdad. Así que la ventaja que tenemos de que el diablo conozca la palabra, oiga bien, ventaja que tenemos de que el diablo conozca la palabra, es que cuando se la apliquemos, él también va a tener que echar hacia atrás. Por eso Jesús le dice: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Pataleo, reversa, boca cerrada. ¿Por qué? Porque no hay manera de cómo combatir lo que usted dice con su bateo, de dar ese batazo largo que se va por los 411 que dio el diablo, y que se queda contemplando diciendo: vamos a ver qué va a hacer el jardinero central Jesús, que está allá atrás. Satanás, tú no sabes, tú no conoces el poder de Dios. Él podía haber tirado el guante como el conejo Bosch a 1 kilómetro para arriba y atrapar el jonrón, pero no, la bola cayó en sus manos cuando Jesús te dice: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Pero lo que estamos viendo es un enfrentamiento aparentemente. Lo que estamos viendo es lo que dice la Biblia: resistiendo al diablo. Todo creyente, no importa el rango, evangelista, pastor, misionero, profeta, apóstol, adorador, cantante, maestro, cualquiera de nosotros vamos a pasar por las tentaciones que vengan de parte del diablo y de sus demonios. En una podemos echar fuera a los demonios, pero al diablo obligatoriamente hay que resistirlo. Amén. Y eso estaba haciendo Jesús. ¿Por qué le permite Jesús un diálogo, una propuesta, una segunda y ahora una tercera? Porque está resistiendo. Se resiste hasta que el otro no tenga fuerza. Se resiste hasta que el otro se canse. Se resiste hasta que el otro desista. Se resiste no hasta donde usted quiera ni hasta donde yo quiera. Muchos profetas que hasta hoy, hermano, hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día en que tú vas a salir confiado. Hoy es el día, hoy es el día. ¿Quién te dijo a ti que hoy es el día? ¿Quién sabe cuánto más te falta poder seguir resistiendo al diablo para poder ser echado fuera en el sentido de lo que dice la palabra, hasta que Él pueda huir de cada uno de nosotros? Por eso, aparentemente, aunque van ya 9 innings, todavía al diablo le toca una vez al bate. Y viene: ok, mira, vamos a resumir este asunto. Tú y yo sabemos bien claro todo lo que te falta aquí por sufrir. Y todo eso, ¿sabe para qué?
es para que se te entreguen todos los reinos de este mundo y todo este siglo, para que todos sepan que Jesús es el Hijo de Dios y que toda rodilla se doble y que todo ser tenga que confesar con su boca que Él es el Rey, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega y todo eso. Mira, vamos a facilitar las cosas. Vamos a facilitar las cosas. Póstrate ante mí y todo eso que te van a dar después, todos estos reinos que por ahora a mí me pertenecen, el Dios de este siglo, yo te lo voy a poner en tus manos, con tal de que te postre y me adore. Wow. Gloria al Señor. ¿Cuántas personas le presentan la facilidad de hacerse rico? La facilidad de irse para afuera del país a través de una visa fraudulenta, a través de un contrato inexistente, a través de un puesto en el gobierno en el cual usted sabe que no va a desempeñar y que lo único que va a hacer es a cobrar sin hacer absolutamente nada. ¿Cuántas personas venden su integridad? ¿Cuántas personas venden su conciencia? ¿Cuánta gente quiere irse por la vía fácil? Toda vía fácil, ilícita, que trata de buscar tu bienestar, el de ti y de tu familia, son propuestas del diablo para hundirte, son propuestas del diablo para avergonzarte, son propuestas del diablo para lograr sus propósitos en tu vida. Y por eso Jesús le responde lo que usted y yo debemos responderle al diablo cada vez que vengan propuestas como esa. Al Señor tu Dios adorará. Amén. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Alabado sea el Señor. Es a Él al único que hay que servirle. Es a Él al único que hay que adorar. Y en ese momento, de manera cabizbaja y quizás retrocediendo, caminando hacia atrás, el diablo, dice la Biblia, que se apartó de Jesús. ¿Sabe por qué tiempo? Por un tiempo. Amén. Por un tiempo. No creamos que haber vencido al diablo en un momento determinado, eso nos hace ya inmune a cualquier otro ataque de parte de Satanás en nuestras vidas. Y él va a intentar por todos los medios. A veces, en este caso, fue directamente con Jesús, pero otra vez fue a través de Pedro. ¿Recuerdan? Fue a través de Pedro y tuvo que Jesús decirle: apártate de mí, Satanás. Me eres adversario, me eres tropiezo. Pero otra vez también viene Juan y Jacobo. Señor, quiere que pidamos fuego del cielo contra esa persona que no quisieron recibir el evangelio. ¿Quién usted cree que estaba ahí? El Espíritu Santo pidiendo fuego del cielo para chicharrar a la gente. El diablo. Porque hay que entender que el diablo actúa de tres maneras a través de sus demonios. Actúa por posesión. Amén. Posesión, que es los demonios dentro. Y si los demonios están dentro, pues entonces el diablo tiene su gente metido dentro de la persona. Amén. Actúa también por influencia. ¿Sabe lo que es influencia? Desde afuera, pero sin penetrar. Amén. Desde afuera. Él trata, propone. En el caso de Jesús siempre fue desde afuera, asediando y proponiendo. Amén. Entonces el enemigo nunca deja de estar proponiendo, nunca deja de estar haciendo las cosas dentro del marco de su forma de pelear y de su forma de liderar las cosas. Por eso Jesús lo echa afuera y se va por un tiempo. Le dijo bien claro, textualmente: apártate de mí, Satanás. Amén. No se lo dijo en la primera tentación, no se lo dijo en la segunda, se lo dijo en la tercera, porque Jesús, en su conocimiento y en su discernimiento, sabía que Satanás ya no tenía más argumento. Amén. Y por eso le dijo de esa manera, aunque dispuesto hubiese estado también a esperar el que viniera con otra, pero no,
Después Satanás apareció otra vez. ¿Con quiénes? Con los fariseos. Amén. Sí, apareció con los fariseos. Y luego con los saduceos. Y luego con los herodianos. Y luego con los sacerdotes. Y luego con los alguaciles, con todo el mundo que había en esos momentos y en esos lugares, que venía con un enredo contra Jesús, con alguna pregunta, con tal de ponerlo entre la espada y la pared. Era el diablo que estaba detrás de todo eso. Alabado sea el Señor. ¿Qué confunde muchas veces a nosotros? Hay una porción en Lucas que dice que cuando los discípulos llegaron a rendir su informe, Jesús dice: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. ¿Qué interpretan muchos cuando leen esto? La mayoría creen que Satanás había sido derribado mientras estaba predicando la palabra. Esta porción de la palabra lo que hace es más bien corroborar con lo que dice Pablo y con lo que se ve en Job, que hubo una reunión de los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. ¿Dónde? En el cielo. Y que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, ubicados en las regiones celestes. Por eso, si Satanás desciende, es del lugar donde está, en las regiones celestes. ¿Y por qué Jesús dice que él vio a Satanás descender del cielo como un rayo? Es increíble la connotación de importancia que tiene el ministerio de evangelismo y de misiones. Satanás está muy tranquilo mientras la iglesia solamente se concentra en dar cultos dentro y hacer actividades dentro de un local. Está prácticamente, podemos decir, relax, porque la única guerra que se le hace al diablo dentro de la iglesia es la guerra verbal. Es como cuando dos luchadores, dos peleadores están citados para una pelea. Ese no es el día del pleito, es el día de presentar a cada uno de ellos. En la de boxeo presentan solamente a los contrincantes mirándose mal, y con la arrogancia uno para con el otro, como para provocar en los fanáticos el deseo de decir: yo no me pierdo esta pelea, para allá voy yo. Pero en la lucha libre, tanto en la local como la internacional, no funcionaba de esa manera. Empezaban el dimes y direte, y empezaban a decir un sinnúmero de cosas, y a ofender uno al otro, y hasta, si fuese posible, hasta se armaba una pequeña pelea y se terminaba la transmisión peleando para que digan: no, vámonos para allá huyendo, que estos se van a matar el sábado que viene en esa pelea. Así pasa con la iglesia cuando peleamos dentro del templo solamente con nuestra boca, diciendo que al diablo tenemos vencido, diciendo que nuestro Dios es poderoso, diciendo todas las cosas con respecto a Dios buenas y todas las cosas malas con respecto al diablo. Eso es ensayo, eso es preparación del terreno, pero esa no es la verdadera batalla. La verdadera batalla es allá afuera. Y cuando los discípulos estaban recibiendo instrucción en el sermón del monte, allá con Jesús, el diablo no descendió como un rayo. Pero cuando Jesús manda a los 70 a predicar, y estos vienen de regreso diciendo: los demonios se nos sujetaban en tu nombre, los enfermos eran sanados, y a muchos fue predicado el evangelio. Ahí entonces Jesús ve textualmente, literalmente, que el diablo descendió del cielo como un rayo, o sea, rápido, diciendo, como quien dice: comenzó la guerra. Ya yo no puedo dejar esto única y exclusivamente a los demonios. Yo tengo que dar la cara donde quiera que hayan
evangélicos predicando, donde quiera que hayan misioneros sembrando la palabra, donde quiera que hayan personas que se hayan levantado creyéndole a Dios con el poder de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para libertar cautivos. Yo no me puedo quedar en mi trono allá en las regiones celestes. Yo tengo que descender y hacerme cargo yo mismo de eso que está sucediendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y así sucede, hermano, con Satanás, y así actúa el diablo. Pero la iglesia, usted y yo, tenemos la alternativa y tenemos las recomendaciones de parte del Señor para poder echar fuera al enemigo. En Santiago capítulo 4 versículo 7 está la victoria. Primero, que es lo que la mayoría de nosotros no hacemos: someteos pues a Dios. Alabado sea el Señor. Someteo pues a Dios es lo primero que todo cristiano, que todo creyente, que todo evangelista, que todo ministro, que todo pastor, que todo maestro debe de hacer, es someterse a Dios. Alabado sea el Señor. Conociendo quién es nuestro Dios, vamos a someternos a Él para poder contar con todas las garantías que Él presenta en su palabra a nuestro favor. Dios no está respaldando a cristiano en pecado. Dios no está respaldando a cristiano tibio. Dios no está respaldando a cristianos que no aman la palabra. A cristianos que no dedican tiempo a la oración, a cristianos que no dedican tiempo a la consagración. No es solamente asistir a la iglesia y dar una ofrenda o una colaboración, es una verdadera consagración con Dios, un sometimiento a Dios, una obediencia a Dios. La primera fuerza, la base principal, podemos decir, la resistencia máxima contra el diablo es estar sometido al Señor. Porque el que está sometido a Dios, el que está sometido al Señor, nunca va a hacer las cosas por impulso propio, sino que cada vez que abra su boca para decir, escrito está, Satanás, o en el nombre de Jesús te echo fuera, lo está haciendo con el respaldo divino y con la autoridad que le ha sido conferida por parte del Señor Jesucristo. Muchos creyentes que hasta desconocen el procedimiento intentan echar fuera al diablo diciendo, Señor, reprende al diablo, Padre, reprende al diablo, Señor, echa fuera al diablo en el nombre de Jesús. Satanás conoce ahí mismo que usted no tiene autoridad, porque la autoridad es algo que sí se delega. La autoridad se delega, la responsabilidad no se delega, pero la autoridad sí. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? La autoridad es algo que quien conoce lo que es autoridad y la sabe utilizar, no hay bajo ninguna circunstancia, ninguna fuerza adversa que le pueda vencer. Porque cuando usted reconoce que Dios no es hombre para mentir, Dios ni hijo de hombre para arrepentirse, y que Él es quien le dice a usted que en su nombre usted echará fuera demonios, usted bajo ninguna circunstancia va a dudar de eso, sino que por el contrario, quien tiene que temer es el enemigo. Conociendo lo que hemos dicho, es increíble lo que sucede en el mundo real. En el mundo real, si Dios ha dicho a través de Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén, dando a entender en las cosas de arriba y en las terrenales. Por tanto, yo le doy esa misma autoridad a ustedes. La mayoría de la iglesia no sabe qué es lo que el Señor le ha dado. Los cristianos no saben realmente lo que es entender y aceptar eso. ¿Cómo que el Señor dice que toda autoridad le fue dada? Y Él ahora nos ha dado esa misma autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios.
No dice que crean que yo voy a echar demonios cuando ustedes digan que lo eche fuera. El Señor le está diciendo, Edward Weiss, autoridad te he dado para que tú lo eches fuera. No es para que le pida a Dios que lo eche fuera, para que tú lo eches fuera en el nombre de Jesús. Y autoridad se le ha dado a todo creyente para que en el nombre de Jesús usted le eche fuera. No para que entreviste al demonio. ¿De dónde tú eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiempo tienes? ¿Cuántos años está? Y dime, ¿cómo está el asunto por allá, por el infierno? Bien. No, ¿verdad? Que en las regiones celestes. ¿Y cómo se llaman los primos tuyos, los hermanos? No, nada de eso. Poder y autoridad para echar fuera al diablo. A los demonios. Y resistir al diablo. Entonces, ¿qué debería suceder? ¿Qué debería suceder en el mundo real en el que vivimos? Vamos los cristianos por ahí y nosotros entonces tenemos que estar viviendo con un temor y un temblor de que puede venir alguien usado del diablo y entonces un delincuente, o puede venir alguien usado del diablo y podría hacerle daño a mi familia, puede venir alguien o el mismo diablo o los demonios. No, óigame bien, ¿qué debe suceder en el mundo en el que vivimos? ¿Quién tiene autoridad para echar fuera a los demonios? ¿Los demonios para echar fuera a los cristianos o los cristianos para echar fuera a los demonios? Los cristianos para echar fuera a los demonios. Entonces, lo que debería suceder en el mundo real es lo siguiente: un cristiano lavado y redimido por la sangre de Cristo, que se somete a Dios y su palabra, va caminando por la calle. Los demonios, cuando ven que viene el cristiano, tienen que abrir fuego, abrir gas, echar a correr, porque sabe que ahí viene alguien que tiene poder para echarme fuera, que tiene la autoridad del Señor. Pero si usted es un cristiano cobarde, un cristiano miedoso, los demonios se burlan, los demonios se ríen. ¿Por qué cuando Jesús llegaba a un lugar los demonios se alborotaban? Sin Jesús ni tan siquiera decir nada, porque sabían que había autoridad para echar fuera a esos demonios. ¿Por qué la divina de Filipo se alborotó cuando llegó Pablo? No fue Jesús que llegó Pablo. Porque sabía que Jesús estaba dentro de ese individuo que acababa de llevar. Y porque sabe que Jesús está dentro de cada uno de los creyentes lavado y redimido por la sangre de Cristo, que está aquí en este momento o que está viendo esta transmisión en algún lugar. Usted y yo tenemos el poder y la autoridad, pero primero tenemos que resistir al diablo. Primero tenemos que someternos a Dios, después resistir al diablo y Él entonces va a huir de nosotros. Alabado sea el Señor. Padre eterno, gracias te damos. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría tú revelas, Señor amado, revela las cosas que están en tu palabra para que nosotros podamos utilizarla para el reino, haciendo lo que tú has establecido. Muchas gracias por la autoridad, por el poder y por la fuerza que has delegado en cada uno de nosotros.